Bien, buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Qué de nuevo? Ya hay, ya hay, son 57. Bueno, vamos a, ¿qué dijimos que íbamos a empezar? VIH, ¿no? Bien, vamos, déjenme abrir esto rápido y listo. ¿Cómo les va? ¿Siguen tristes o no siguen tristes? Hombre, Gabriel debe estar como en el top 3 de los estudiantes más tristes que he conocido. Todos, pero él habla por nosotros. Ay, No, no, sí, ya ni palabras. queridísima María Belén. Perdón, no te escuché, Lupita. ¿Qué pasó? Algo dijo Lupita, creo, o a Mayrani, no sé quién fue, pero déjenme abrir esto. Ahora vamos a ver, ¿no? Y bueno, hablar de VIH, ya les mencionaba un poco, puede ser sumamente tardado, en realidad demasiado tardado. Hay una gran inquietud, sobre todo en mucha población, para saber cuáles son las mejores opciones terapéuticas, preventivas para el VIH. Y conforme pasan los años, también pues la información sigue siendo muy concreta, sobre todo los avances que se tienen para el tratamiento en la actualidad son demasiado buenos, diría yo. Y eso permite que las personas tengan una vida muy normal y aparte una expectativa de vida también bastante buena, ¿sí? Pero nosotros podríamos complicarnos el estudio del VIH como nosotros en realidad quisiéramos, siendo desde muy específicos para todo lo que requiere la fisiopatología sobre todo, y también para los tratamientos, porque no hay una estandarización para los pacientes, sino más bien se tiene que individualizar y el tratar de iniciar lo más pronto posible para evitar la replicación. Entonces, déjenme ver por qué no puedo abrir esto. Déjenme, abro y cierro las diapositivas de PowerPoint, porque luego pasa eso. Listo, ahora sí. Por favor, nada más me avisa, ¿no? Si ya las ven o no. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, vamos a iniciar, si les parece, ya el último segmento de nuestro curso. Son enfermedades sistémicas. Vuelvo a repetir, yo creo que estaremos para estudiar VIH y para estudiar hepatitis, que por lo menos son las que me interesan. Podría haber muchas, ¿no? Pero creo que con con el cumplir hasta estos temarios, créanlo, ustedes mismos, porque eso se los agradezco más que nada a ustedes, pudieron tener un alcance bastante amplio con relación a 4 materias que ya lo habíamos hablado desde un principio, ¿no? O sea, eso siempre lo agradezco de los alumnos que tienen una disposición, aunque yo me robe más tiempo de lo que podría llegar a tener en cada una de sus clases, pero hemos tratado de avanzar lo que más se pueda y, por supuesto, pues espero que las cosas esenciales que se han tratado en las clases sean para ustedes de un reconocimiento fácil, que la medicina tiene que ser así, fácil, para ya después llegar a una complejidad y, por supuesto, cada uno, si quiere especializarlo, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, vamos a hablar ahora sí de VIH. Bueno, yo recuerdo mucho, les empiezo a contar rápido nada más esta anécdota. Yo tuve ¿qué será? Como tío tercero, más o menos, o sea, primo casi segundo de mi mamá. Ya saben, de esas familias y él es tu tío, ¿no? Y aunque nunca lo hayas visto a lo mejor en tu vida, pero es tu tío. Y sale mucha familia, usualmente en muchas partes de México. Y bueno, es tu tío porque es primo de no sé quién. Y bueno, yo tenía así un tío
que cuando yo tenía 10 años, más o menos, 8 o 10 años, por ahí, él era homosexual y más o menos a esa edad mía, él falleció. Yo recuerdo mucho que cuando mi mamá nos platicaba, es que se murió tu tío y bla, 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 etcétera, ¿no? Y nos decía que había fallecido precisamente de SIDA. ¿Bien? Hablar más o menos como de esos temas en esa época era totalmente el territorio más desconocido que puede existir. Yo creo que para mis padres, por supuesto, y también como para todas las personas, porque no es muy común en la época tal vez como de los 90 que se tuviera la información más específica, ¿no? Um, y yo recuerdo que en algún momento fuimos como a la funeraria y todo lo que haya sido, pero la familia inclusive no dejaba mucho que se abriera el féretro porque, o sea, yo creo que, créanlo, nadie en ese momento tenía la información tan facilitada como ahora y yo creo que pensaban en algún punto que podría haber algún tipo de contaminación o lo que fuera, ¿no? El chiste es que nunca recibió un tratamiento y esa es la realidad. El acceso a los tratamientos como ahora es muy diferente. Ya la vigilancia que se tiene, por lo menos para cada uno de los pacientes, es muy específica y se trata, por supuesto, de los sistemas de salud, de ofertar una buena cantidad de retrovirales para que sea efectivo el seguimiento en cada uno de los pacientes. Incluso ya cada vez más se hacen campañas para hacer detecciones rápidas, por lo menos de VIH. Entonces, por lo menos aquí pregunta, ¿quién de ustedes aquí se ha hecho una detección de VIH? Yo les puedo decir que mi primera detección de VIH fue a los 18 años. Y eso fue justo cuando entramos a la universidad. Porque la ofrecían como parte de las campañas que realizaban los propios estudiantes junto con la Secretaría de Salud. Y dije, bueno, vamos a ver, ¿no? Y de ahí me he hecho, no sé, tal vez como unas 5, yo creo. Y que fue totalmente, la mayoría son gratuitas, ¿no? Pero una fue mucho más específica porque me hicieron como un panel viral muy amplio, demasiado amplio, en el Instituto de Ciencias Médicas Salvador Subirán, en la Ciudad de México. Me hicieron hepatitis, toxoplasma, un montón de cosas, ¿no? Y eso fue totalmente gratuito a razón de que doné sangre ahí, ¿no? Pero bueno, ¿quién de aquí se ha hecho alguna prueba de VIH? ¿Quién dice yo? ¿Nadie? A mí cuando era pequeño me la hicieron. Juan, ¿por qué te la hicieron, por ejemplo? No sabían lo que tenía. Es que me enfermaba mucho y me hicieron muchas pruebas. Me mandaron a Ok, Villahermosa y me hicieron la del VIH y muchas otras ahí. muy bien, muy bien. ¿Alguien más, chicos? Yo, Nada más doctor, Juan, que eso sería como muy poco creíble. yo, Marlon, sí, ¿ok? ¿Hace cuánto tiempo que te la hiciste, Marlon? fue como hace un mes y medio. Ah, bien, bien, bien. Y ahora hay pruebas como muy rápidas. Ahora, ¿es bueno hacerlas? Por supuesto que es bueno hacerlas, ¿no? ¿Quién podría, de alguna forma, tener la certeza a un 100%, sobre todo cuando las personas inician o iniciamos algún tipo de vida sexual con nuevas parejas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, siempre la invitación, chicos, de verdad es que ustedes tengan un acercamiento como a la mejor forma de determinar las infecciones de transmisión sexual, sobre todo, que no es la única forma, por supuesto, pero que les va a brindar a ustedes seguridad. Digo, yo siempre soy como pro salud, querer conocer cómo está el estado de salud de las personas. Tengan, ya se los he dicho, como costumbre, tal vez realizar una secuencia de laboratorios básicos, por lo menos de forma anual, que le invertirán tal vez, que les gusta, 600 pesos a lo mucho, pero que les dará un panorama muy amplio de cómo está su metabolismo, su producción sanguínea, bla, bla, bla. Y las detecciones ahora, vuelvo a repetirlas, son muy sencillas, gratuitas y accesibles. Ustedes inclusive si quisieran hacer una prueba
en Ciudad del Carmen, lo único que tendrían que hacer es acercarse al Hospital General, en la parte de epidemiología, solicitarla y se las haría. O, si no mal recuerdo, también están haciéndolas en Maderas, en la clínica de Maderas. Ahí también las hacen de forma gratuita y no hay ningún problema. ¿Bien? Entonces, ese tipo de cosas ahora facilita, porque el VIH también se convierte en una entidad pues, ligeramente invisible en las primeras etapas y que pues desafortunadamente no tendríamos medidas de control tan grandes como se podrían tener en otro tipo de enfermedad. ¿Bien? Entonces, bueno, vamos a iniciar. VIH. VIH, por supuesto, tiene mucha historia de lo que nosotros podemos contar. Yo les recomiendo mucho porque viene muy bien explicado la parte del H. Papadakis. Es muy bueno todos los capítulos que tienen y es muy fácil de entenderlo, por lo menos en ese libro. También es bueno, por lo menos el VIH en el temario de el Red Book, pero es muy corto a comparación de lo que se habla en el Lange Papadakis. Por lo menos si la literatura o están buscando alguna literatura que sea un poco más concreta, adelante. Y por supuesto todo lo que hay en Internet, ¿no? Entonces, virus de la inmunodeficiencia humana, lo primerito que hay que saber o conocer es la división que debe existir con los términos. No es lo mismo virus de la inmunodeficiencia humana que síndrome de inmunodeficiencia humana o síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Que estaremos hablando ya de una de las complicaciones y una fase que corresponde a esta infección viral. Entonces, siempre hay que tener en cuenta eso. Una persona podría nunca tener SIDA y una persona podría permanecer tiempo en SIDA y de ahí a lo mejor deteriorarse muy rápidamente en el estado de salud. Y eso tendrá mucho que ver con dos características. La primera, ya lo veremos más adelante, es el recuento de los linfocitos TCD4. Y la segunda, que se puede reconocer también un estatus de síndrome de inmunodeficiencia cuando se asocian infecciones oportunistas. Hemos hablado a lo largo de toda la materia de algunas que tienen mucha relevancia, ¿no? Ya veremos cuál. Si no mal recuerdo, debo tener alguna diapositiva donde menciona cuáles son las principales en las que tendríamos que estar sospechando que un paciente tiene VIH. Y recuérdenlo, se justifica el que si yo le doy la información correcta a mi paciente, hagamos una prueba entonces para VIH para descartar. Tal es el caso de Juan, ¿no? Juan nos dice, bueno, me lo hicieron porque me enfermaba mucho y no sabían en realidad qué era. Bueno, está totalmente justificado hacerlo. Bien, entonces, hablar de los tipos que existen de VIH, podemos hablar de dos especies distintas, VIH1 y VIH2, que por supuesto cada uno de ellos tendrá subtipos, más o menos, es como hablar de las cadenas que se van degenerando con relación a cada una de ellas. Y todas las subespecies, por así llamarlas, de VIH1, sobre todo, causan una enfermedad muy similar con una distribución epidemiológica un poco constante. ¿Bien? Y entonces tenemos también VIH2, que el riesgo de transmisión es ligeramente menor, ¿bien? Y se vuelve o progresa más lentamente también hacia el síndrome de la inmunodeficiencia humana. En términos generales, podemos pensar epidemiológicamente y en cuestión de salud pública que VIH1 pudiera tener una progresión mucho más rápida, ¿sí? Que tiene una amplia distribución epidemiológica global y que progresa más rápido a el síndrome de inmunodeficiencia y todo lo contrario con el VIH2, ¿bien? Inclusive, hablando del VIH2, usualmente la carga viral también suele ser mucho más baja que los VIH1. ¿Bien? Entonces, son algunas diferencias que puede existir con cada una de estas especies. Ya tal vez lo estaremos platicando, detallando más adelante. Y hablar en términos generales, porque siempre hay que conocerlo a detalle también en este caso, la transmisión que vamos a tener con relación a
este tipo de infección, bueno, tiene muchas cuestiones y también posibilidades y probabilidades de adquirirla, siendo las siguientes. Número 1, tenemos transmisión sanguínea, ¿sí? Número 2, que es relaciones sexuales, que inclusive hablar, por ejemplo, de las relaciones sexuales, no es lo mismo, vamos a poner un ejemplo, coito anal, ¿sí? Por inserción, por ejemplo, que coito vaginal receptivo. Tienen variaciones, tienen un promedio también de infección, tienen un porcentaje de infección. Y por supuesto, si se presentara alguna de estas situaciones, pues bueno, las personas, los huéspedes, correrían un porcentaje más o menos con relación a la probabilidad de adquirirlo. Bien, entonces eso sí viene también más adelante. Tenemos transmisión vertical y horizontal. En este caso, la infección de VIH tiene o se ha identificado como una de las características para transmisión madre a hijo que puede ocurrir durante el proceso del nacimiento y también la lactancia. Ya hemos hablado de esas diferenciaciones entre la transmisión vertical a nivel intrauterino, inclusive a nivel del nacimiento por el canal del parto y con la localización más grande en las mucosas, sobre todo todas las pacientes que tienen las pacientes que tienen un embarazo, se necesita hacer el término del embarazo por cirugía, es decir, por cesárea, precisamente para evitar que durante el canal del parto las mucosas tengan contacto con mucosas maternas y esto propicie con mayor probabilidad el contagio. Entonces, la transmisión vertical nos habla madre a hijo, infección intrauterina que puede suceder y también una transmisión a través del conducto vaginal en el momento del parto. Y la transmisión horizontal provocada por la lactancia. Entonces, ya aquí tenemos una de las características importantes, una madre VIH positiva y dependiendo mucho también del recuento leucocitario linfocítico TCD4 y la carga viral que se determine, pues por siempre va a tener una prohibición de la lactancia para su hijo. Entonces se tendrá que dar una reposición nutricional exógena y no a través de la leche materna. ¿Bien? Y la otra también es en drogas intravenosas, ¿no? Esto sobre todo que tuvo, tal vez hablando de las cuestiones, también por épocas en que se fue dando mucho la serie de contagios, tal vez en la década de los 70s, 80s, que fue tal vez uno de los picos más grandes que ha existido, junto con el del año 2003, si no mal recuerdo, 2003-2004, no lo recuerdo bien. Fue a razón del uso de drogas intravenosas y de compartir las agujas entre las personas que se administraban ese tipo de drogas de forma común, ¿no? Entonces, vaya, ya estaremos hablando porque históricamente sí tiene también marcados ciertos tipos. Ahora, si ustedes me preguntaran ahora, ¿cuál es la forma actual, año 2021, de que se presente una transmisión más efectiva? ¿En cuál creen que estaríamos pensando? Más bien, no efectiva, porque la palabra efectiva sí tiene una forma, ¿no?, de transmisión. Es decir, sí tiene un número 1. Si nosotros hablamos en el año 2021, ¿cómo es la forma más constante, ¿sí?, en la que una persona va a adquirir la infección? ¿Cómo se imaginan ustedes? ¿Las relaciones sexuales? Relaciones sexuales. Correcto, ¿ok? Relaciones sexuales. Entonces, bueno, una de las cosas, y a razón de esto también, es, digo, yo no soy quien, para todos ustedes, que es el foro de la clase, de decirles cómo tengan actividad sexual, con quién, en dónde, etcétera. Digo, ese nunca es el objetivo. El objetivo siempre es crear conciencia. Y para cada uno de ustedes, hombres, mujeres, que tengan actividad sexual, lo primero que tienen que hacer, por supuesto, es generar una protección, ¿sí? Entonces, el uso de los preservativos en las parejas sexuales de primera instancia o de primer contacto, ¿sí?, siempre van a tener mucho mayor relevancia
que si no se tuviera protección, ¿sí? Créanlo, hay muchísimas personas, porque a mí me han tocado, que desde un principio que van a tener una actividad sexual con una persona que es la primera ocasión que van a tener actividad sexual, tienden a generar contactos sin protección, ¿sí? Digo, todos, no estamos aquí como para contar nuestras anécdotas sexuales, pero yo sí les voy a contar, no mi anécdota sexual a detalle, ni mucho menos, pero yo recuerdo hace mucho tiempo, por ahí ya saben, cuando uno es joven y tiene como no sé cómo explicarla, pero tiene tal vez la necesidad fisiológica, si lo quieren ver ese detalle, y y a lo mejor, pues, quiere tener algún tipo de encuentro sexual. Yo recuerdo muy bien, había una chica, en realidad, que era sumamente atractiva. Y el chiste es que ya saben, fiesta, bla, 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 ¿qué te parece que nos vamos, bla, 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 etcétera, ¿no? El chiste es que una de las cosas, yo ya estaba en la escuela, en la Facultad de Medicina, y esta chica también estaba en la Facultad de Medicina, pero mucho más, como 2 años más abajo. El chiste es que al momento de que ya estábamos entrando en calor, lo primeritito que yo dije, creo que no hay, o creo que no traía, o más bien no había pensado en que tenía que traer, ¿no? Preservativo. Y lo recuerdo muy bien porque ella dijo, no te preocupes, yo tengo. Entonces, esa fue una de las ocasiones en las que me di cuenta que conforme va avanzando los años en la parte de actividad sexual y responsabilidad, muchas de las personas pueden llegar a ser extremadamente responsables. Y eso, créanlo, que se puede llegar hasta estigmatizar. Y es totalmente absurdo. Porque para mí tiene muchísimo más valor el que una persona, estamos hablando del 2021, donde somos, ¿qué les gusta? No sé cuántos billones de personas, en donde cada vez nos acabamos más rápido el planeta, en donde cada vez existen mayores problemas económicos, en donde es más difícil tener un poder adquisitivo, en donde existen infecciones como, resistentes, ultraresistentes. Y el que una persona tenga la capacidad de decir, bueno, yo me quiero cuidar, proteger, etcétera, lo que sea, eso tiene en realidad mucha responsabilidad. Y nosotros también, tal vez como en el ámbito de tener la responsabilidad del cuidado de otro tipo de personas, deberíamos también propiciarlo, ¿no? Entonces, sí les puedo decir que el tener encuentros sexuales no es nada malo, sino todo lo contrario. Cada uno de las personas debe ser responsable en cómo lo hace, ¿bien? O sea, cómo genera ese tipo de encuentros y cómo puede llegar a propiciar mucho más cantidad de probabilidades de adquirir una infección que si no se protegiera. Entonces, esa es como la moraleja siempre, chicos, ¿sí? Siempre tengan la capacidad como de ser responsables. En el ámbito en el que ustedes quieran, ¿eh? O sea, no nada más hablamos de esto, sino siempre tener como esa forma de ser el responsable en cualquier tipo de actividad. ¿Bien? Entonces, bueno, hablar un poco de historia. También hay libros y libros que hablan muchísimo de la historia del VIH. Ya saben, siempre muchísimas teorías hasta el punto no comprobadas a un 100% de cómo pudo originarse el VIH. Lo primero que se determinó que sí la secuencia del VIH-1, que dijimos es el que tiene una mayor extensión global, probablemente con mucha razón de encontrar ese linaje o esa trazabilidad, pues este virus se originó entre transferencias de especies de chimpancés, principalmente en África, ¿no? Eso es lo que tiene mayor peso, eso sí es una realidad. Entonces, de ahí empezó a tener una extensión, hubo una probable diseminación humana por contaminación,
no está ni por muy poco sustentada, pues es decir, no existe un estudio que diga que la actividad sexual con chimpancés y humanos fue la razón por la que existió una dispersión humana, eso no, sino que más bien existió contaminación sanguínea y existió contaminación de mucosas, sobre todo en cuestión de heridas y productos hematológicos entre estas especies, y entonces hubo una contaminación con paso hacia los humanos. Vuelvo a repetirlo, no tiene una fundamentación al 100% comprobada, pero, por supuesto, si tiene una teoría, es porque se han comprobado ciertas características que sí pudieron llegar a suceder. Bueno, no sé si en algún momento lo sabremos. Recuerden que también dentro de todas las teorías de conspiración que existen a lo que sucede como COVID, se originó en un laboratorio y lo dejaron escapar y cosas de ese tipo, ¿no? Y el VIH-2, sobre todo, tiene una relación más, no con los chimpancés, sino con algo que se les llama los manga base holen, que son la foto justamente de abajo, que esto sucedió también en África, pero no tan central, sino más a nivel occidental. Y si bien estas dos especies pueden, del VIH-1 y el VIH-2, estamos hablando de un virus, ¿sí? Que se trata en un virus retrovirus, ¿sí? Retroviridae y género lentivirus. Entonces, se comparten algunas características de forma genética, pero, o sea, superficialmente pueden tener como la misma estructura, pero los genes específicos tienen su propio proceso de replicación. ¿Bien? Entonces, bueno, esto es un poco como de esto. ¿En qué época se desarrolló? Bueno, se cree aproximadamente que se tuvo más o menos en la década de los 60 las primeras transmisiones documentadas o los que se pudieron dar como una trazabilidad. Bien. En los Estados Unidos, sobre todo, que recuerden aquí la información de la que tenemos, tiene mucha relevancia porque ellos son los que la describen. Se cuenta en la forma epidemiológica y de salud pública que el primer caso está documentado en 1981, hecho en ciudades como grandes, si no mal recuerdo, fue en Nueva York, y sobre todo se creó en esa ocasión una estigmatización, sobre todo a varones homosexuales, porque, por supuesto, fueron los primeros casos documentados, y de ahí comenzaron a hacerse todos los estudios, porque este grupo poblacional presentó mucho riesgo de transmisión y también de infecciones oportunistas. De hecho, la forma en la que, no me acuerdo el libro en realidad, pero la forma en la que se cuenta cómo llegaron a saber o a determinar que no era un virus fue a razón de las infecciones oportunistas. Es decir, no llegó un paciente y dijeron, me siento mal, tiene usted VIH, ¿no? En realidad fue porque el paciente, primeramente documentado, empezó a tener infecciones que no debería tener ni para la edad, ni para lo que físicamente podría representar. Entonces, ese tipo de situaciones con las infecciones oportunistas empezaron a notar que tenían una inmunodeficiencia. Los recuentos leucocitarios podían estar bajando. Y después, a un detalle mucho mayor, se dieron cuenta que las células linfocíticas T pues estaban totalmente deprimidas. Entonces, lo que tenía, si no mal recuerdo, esta persona en Estados Unidos, más o menos en ese año, era una neumonía por Pneumocystis carini. Entonces, también tenía una aparición de los sarcomas de Kaposi, y eso originó el estudio ya un poco más de trazabilidad genética para la determinación del VIH. ¿Bien? No fue de forma inmediata. Por supuesto, esto generó una serie de estudios y vaya, creo que tardó tal vez como, después de esa documentación de 1981, creo que como unos 5 años más en que se tuviera como la tipificación genética del virus. O sea, no es siempre tan rápido como se creería, ¿no? Y si estamos hablando de las épocas de los años 80, cuando no teníamos esta parte de la tecnología que tenemos ahora, pues por supuesto. Entonces, lo primero que también hay que conocer es que a razón de ese estudio poblacional en varones homosexuales,
se empezaron a determinar los factores de estilo de vida que tenían los pacientes y, por supuesto, ya la asociación de las drogas, la asociación de la promiscuidad, la asociación de otro tipo de enfermedades de transmisión sexual, no únicamente VIH, ¿bien? Entonces, sí, lo que yo les puedo decir, y por eso lo coloco ahí, yo conozco muchísima gente que tiene VIH, que han sido mis pacientes o que son mis pacientes en algún punto. Ya, de hecho, mi último paciente con VIH está, digo, gozando de una vida más que perfecta. Y no fue en realidad como que yo le haya establecido el tratamiento, porque yo no se lo establecí, pero yo lo diagnostiqué, ¿bien? Entonces, está totalmente normal, sin ningún tipo de complicación, con sus consultas de seguimiento. Sin embargo, todos y cada uno de ellos sufren mucho una estigmatización, ¿sí? Es decir, sufren muchísimo rechazo a nivel social y créanlo, esta falta de información que inclusive yo les contaba en un principio de el no abrir, por ejemplo, un féretro de una persona que tiene este tipo de infección y que ya ha fallecido, pues nos habla de que también se estigmatizan porque sufren muchísimo rechazo. Yo no imagino en este familiar cuánto tipo de rechazo pudo haber tenido en esa época, ¿no? Bueno, estamos hablando ahora de una sociedad un poco más consciente, no estamos a decir al 100% consciente, ni tampoco con mucho más apertura para este tipo de temas. Así es que en esa época, créanlo que era muchísimo más difícil. ¿Bien? Entonces, siempre también la negación e inacción de políticas ha sido como un punto importante para tratar de establecer políticas adecuadas de salud pública. Entonces, la negación y la inacción de las políticas, ¿ven? Eso hace que muchas personas que tienen el diagnóstico no tengan el tratamiento adecuado. Yo les puedo decir por lo menos lo que me ha tocado vivir en los últimos 6 años que estoy viviendo, que he tenido en Ciudad del Carmen, 6, 7 años ya llevo. Pues afortunadamente se puede adquirir el medicamento en los centros de salud de forma gratuita y aparte con una buena provisiones constantes del medicamento en los pacientes, ¿no? No me imagino a lo mejor cómo sucedería en una ciudad mucho más grande, porque no es lo mismo la cantidad de personas con VIH que existen en la isla a las que existen en una ciudad, no sé, como Ciudad de México. Entonces, no puedo hablar, por ejemplo, qué pasa en ese tipo de ciudades, si también tienen o no tienen como la mejor cantidad de medicamentos disponibles para este tipo de enfermedad, ¿no? Pero esto es un poco como de lo que sucede. Vamos a tener casos y seguramente ustedes, conforme vayan también avanzando en la carrera, diagnosticando pacientes en cualquier una de las ramas en las que se quieran desarrollar, van a encontrar pacientes con VIH, ¿sí? Y créanlo, tendrán ustedes que ser como muy responsables también para su tratamiento y para el tratar humanamente a este tipo de pacientes. ¿Bien? Entonces, bueno, las rutas de diseminación y la historia que provienen desde África hasta Europa, Asia, todo eso, pues bueno, no nos interesa mucho, nos interesa más qué tipo de fisiopatología y etiología surgen con relación a este tipo de enfermedad y de ahí determinarlo. Entonces, etiología, ¿qué debemos entender para este tipo de virus? Número 1 es que se trata de 2 tipos de especies que ya dijimos, ¿no? VIH1, VIH2, y pertenecen a los retrovirus. O sea, generan un punto de replicación inversa y por eso se les conoce retrovirus. Entonces, la familia, por supuesto, es la Retroviridae con el género Lentivirus. Estas 2 cosas, no sé por qué, la familia y el género, siempre las preguntan en un examen nacional de residencias médicas. No lo sé. De hecho, les podría decir que, por lo menos en lo que a mí me tocó del examen nacional de residencias médicas, VIH tal vez fue, junto con diabetes e hipertensión, los 3 principales temas que a mí me tocaron. Y de ahí tal vez las enfermedades exantemáticas, que ya hemos hablado.
Ya después ahí se pueden desprender cualquier tipo de enfermedad. Pero VIH es altamente preguntado en cualquier examen. ¿Bien? Entonces, género lentivirus es un ARN de cadena positiva. Tiene un genoma viral integrado que persiste muchísimo en la secuenciación genética del virus. Y dijimos que superficialmente los dos virus son muy similares. El VIH prácticamente tiene varios subtipos y tiene 3 genes que definen cada una de las especies, ¿sí? Esos genes son los que, a consecuencia de una cierta estructura genómica, pues bueno, van a dar una diferenciación entre estas subespecies, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los principales genes retrovirales que definen el VIH? Es el gen GAG o GAG, POL o POL, y el gen ENB, que es de envoltura. Antígeno específico, las polimerasas, que son las enzimas que metaboliza el virus, y la envoltura. Conforme se vayan asociando este tipo de genes, van a codificar, por supuesto, antígenos específicos. Y entonces también van a crear estructuras proteínicas específicas para el mismo virus o proteínas internas, así de sencillo. Entonces, ¿qué hace prácticamente las polimerasas? Recuerden lo que codifican este tipo de enzimas, le ayudan muchísimo al virus para tener una extensión y adhesión, para encontrar las proteínas que le van a conferir la estructura y después salir a buscar otro tipo de célula que pueda generar también un contagio. Y las envolturas virales, ya sabemos que son estructuras externas que le van a dar ahí la especificidad del virus. ¿Bien? El punto de adhesión. Y también tenemos una glicoproteína. Esa glicoproteína es la glicoproteína 120, así se le conoce, que esta se une, tal vez es la pregunta de examen más recurrente, por lo menos en el mío. ¿Cuál es la proteína estructural o enzimática del VIH que le permite la unión hacia la célula trópica? O sea, trópica porque dijimos que es tropismo. Este virus tiene un tropismo celular. Y ese tropismo celular es el linfocito TCD4. ¿Bien? Entonces, esta glicoproteína 120 es la que le permite a que el virus, a través de su envoltura, tenga una adhesión hacia la célula CD4. ¿Ok? Esta glicoproteína. ¿Bien? Entonces, de hecho, muchos de los tratamientos que se han encaminado, hay muchísimos retrovirales, ¿no? Y cada vez más se van desarrollando, no nada más retrovirales, sino también inmunomoduladores y bla, bla, bla. Pero una de las técnicas que se ha tratado como de pulir muchísimo para este tipo de pacientes es potencializar el efecto de bloquear la secreción de la glicoproteína 120 para que no tenga una unión hacia la célula linfocítica CD4. Hoy, antes de avanzar, ¿sí?, estaba platicando con un señor que viene justamente de Holanda. El señor es un supervisor de soldadura. Y bueno, el chiste es que tuve que hacer una revisión médica, hacerle una certificación médica, y nos quedamos un poco hablando con relación a COVID, ¿no? Y el chiste es que, bueno, el señor tiene Johnson & Johnson y ya estábamos platicando y dije, bueno, ya estamos en la época de los refuerzos, tiene que colocarse un refuerzo, bla, bla, bla. Mucha gente piensa justo como él, y tengo un compañero ahora que tiene a su abuelita política, es la señora que les contaba de uno de mis pacientes en Puebla que ya está intubada, y que la familia política de mi amigo justo piensa igual que este señor. ¿Por qué no tenemos a esta fecha un tratamiento que controle o que erradique el VIH? ¿Y por qué si tenemos tratamientos que ya están surgiendo para
SARS-CoV-2 muy específicos y muy buenos. ¿Y por qué no tenemos una vacuna para VIH? ¿Y por qué sí tenemos una vacuna para SARS-CoV-2? Esto que les estoy contando tal vez es para mí, como médico, lo que más he escuchado de las personas que rechazan vacunarse. Es decir, la constante del cuestionamiento del por qué existe una vacuna tan rápida que se desarrolló para SARS-CoV-2 y por qué no la tenemos para otro tipo de enfermedades. Siempre, crean, ponen el ejemplo de VIH. Entonces, ¿por qué no tenemos? Esa es pregunta para ustedes. ¿Quién me la contesta? ¿Por qué no tenemos hasta esta fecha un tratamiento específico que pueda erradicar en un paciente que ya está contagiado con VIH, que pueda erradicar el virus? ¿Por qué? ¿Cuál es la principal causa? ¿No? Maestro, había leído que era porque el virus como que no sé cómo decirlo, como que Explícame, tú regresaba todo explícame. hacia atrás. No sé cómo explicarlo. Ajá. Haz de cuenta que las células lo que hacen es que lo combaten, entonces el virus lo que hace es que hace que esas células, en lugar de que peleen contra él, se vuelvan como él. Sí, no sé cómo explicarlo. O sea, se introducen en el material genético y comienzan a ayudarle para su replicación. ¿A eso te refieres? Ajá, sí, algo así. Ok, sí, eso sucede también, ¿sí? Y hay otra cosa también, que se imaginan también. Pues ¿Por que casi qué? no destinan recursos a la investigación, doctor, ¿será eso también? No, hombre, tal vez es la enfermedad o el virus que más tiene dinero o cuestiones económicas, es lo que tal vez se le ha invertido más en la historia para la enfermedad. ¿Cuál es la importancia de que no tenemos en este punto? Únicamente si nos ayudamos de los retrovirales, pero ¿por qué no hay algo que cure a un paciente desde el que ya se empiece a tomar una píldora o una pastilla o una tableta, no lo sé, para generar una erradicación del virus? ¿Por qué? Si bien ya se ha dado casos y están totalmente registrados de que un paciente con VIH puede eliminarlo, ¿ok? ¿Por qué no todas las personas lo han eliminado? ¿Por qué? ¿Por el sistema inmune? Ok, pero ¿qué tiene que ver el sistema inmune? Ok, en la mayoría de los casos tiene una... sí pueden afectarse, sí, pero tienen que ser linfocíticas TCD4. La principal razón es que en el momento en el que empezó a desarrollarse una terapia específica para VIH, que pudiera tener una capacidad grande de erradicarlo, tiene que ver en realidad con el tropismo. Nosotros estamos hablando de una célula linfocítica TCD4, ¿sí? Y el hablar de que infecta a esta célula es hablar de que está infectando a una célula de reconocimiento antigénico, a una célula que es un pilar totalmente fundamental para la inmunidad que genera el paciente, porque estos linfocitos le presentan al linfocito B los antígenos y a razón de eso se crea un sistema eficiente de creación de anticuerpos. Es decir, cualquier tipo de antígeno que entre a nuestro cuerpo son reconocidos por por los macrófagos, por el sistema de histocompatibilidad clase 2, y el linfocito T, CD4, es el que se encarga de llevarle el antígeno al linfocito B. El linfocito 8 es citotóxico, es el que se encarga de eliminarlos. Entonces, estoy teniendo el grave problema de que el virus va a infectar a quien le debería presentar el antígeno al linfocito B para empezar a crear anticuerpos. Entonces, ese es el principal problema que existe, el tropismo. Si yo tuviera tiempo, porque no lo tengo, por ejemplo, para la persona con la que estaba platicando hoy,
Pues, por supuesto le diría, mira, no es lo mismo infectar a un neumocito que sucede con SARS-CoV-2 y por el que se genera una vacuna de una forma muy rápida, no por el hecho de que fue muy rápida, sino también porque ya años atrás se había desarrollado la tecnología de las vacunas. Todas las vacunas que existen ahora ya tienen años de haberse empezado a desarrollar. El gran problema es en realidad el tropismo. Yo no puedo comparar el que un virus infecte a una célula de un órgano que en este caso tiene una función diferente a que el virus esté infectando la célula que me está protegiendo a mí, ¿sí? Porque en un principio cuando se desarrollaron técnicas para tratar de eliminar el virus, lo primero que sucedía es que se llevaban a los linfocitos T. Entonces, imagínense a un paciente que tiene SIDA, donde estas células T, CD4, están sumamente bajas. O sea, el recuento de los linfocitos T están totalmente deprimidos, a menos de 200 células por recuento el linfocítico. Y si yo le daba un tratamiento con el objetivo de erradicarlas, me terminaba llevando a las pocas células que quedaban. Entonces, esos pacientes se iban, pero rapidísimo, ¿sí? Esos pacientes se morían mucho más rápido de lo que ustedes se imaginan. Siempre me acuerdo mucho que decían, hace tiempo los médicos, los profesores que tenían como mucho tiempo ya estudiando o a lo mejor daban clases, que hasta una simple receta común podía ser capaz de matar a un paciente con SIDA y que en un principio se les daba tratamiento que no funcionaba y por supuesto esas infecciones oportunistas creaban un grande problema. Entonces, el problema en realidad es que la infección se está generando en nuestro sistema inmunológico. ¿Ven? Ese es el sitio específico, las células T activadas, donde surge el problema de la inmunodeficiencia y el problema de tratar de controlar a un virus que tiene una capacidad totalmente rápida, porque esa es una realidad totalmente rápida, para generar mayor cantidad de copias. Cuando estaba en mis primeros años de prácticas en el hospital, recuerdo algo que, digo, en ese punto no era como el experto, ni mucho menos, y tal vez en este punto tampoco lo soy en cuestión de VIH, pero por supuesto sé ya muchas cosas a comparación de lo que era antes. Pero recuerdo algo que un médico internista, cuando estábamos en pases de visita en urgencias, nos había llegado un paciente con VIH, y era muy bueno el doctor porque sí explicaba y nos ayudaba. Y hubo algo que se me quedó como muy grabado, y nos decía, después lo leí y por supuesto tiene mucho fundamento y tenía razón. Para que ustedes se imaginen, nos decía así, para que ustedes se imaginen a un paciente con VIH que está recibiendo tratamiento, el tratamiento tiene que ser estrictamente vigilado y tiene que ser estrictamente cumplido. Es decir, si mi tratamiento implica que yo tengo que tomarme una pastilla cada 6 horas, o cada 4 horas, o cada 8 horas, o cada 12, o cada semana, dependiendo, porque hay un montón de tratamientos, tengo que cumplirlo a la perfección. Porque si yo pierdo en un paciente una dosis, el número de células, bueno, no de células, el número de virus o de copias virales se incrementa exponencialmente. Con una sola dosis que haya faltado en el paciente, se tiene la capacidad de crear copias muy rápido. En realidad, lo que nosotros logramos con el tratamiento en un paciente VIH es que las copias se permanezcan en un punto de replicación extremadamente bajo y que la recuperación inmunológica con células que no tengan el virus se vaya dando poco a poco en el paciente. Es decir, que no se genere un proceso de infección en toda la totalidad de las células linfocíticas, ¿sí? Porque esas células linfocíticas, al final de cuentas, también se van a perder. ¿Bien? Entonces, podríamos hablar que en el VIH, ¿sí? Tenemos 6 genes accesorios,
¿bien? Que son exactamente estos. Cada uno de los genes tiene un control específico de esta formación genética de proteínas, y el VIH tipo 2, el único que hace la diferenciación es precisamente el gen VPX, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirven estos? Recuérdenlo, para hacer el control exacto de las rutas metabólicas y de replicación que necesita el virus, ¿bien? Entonces, estas proteínas o estos genes, que se les conoce en realidad como proteínas accesorias, participan en generar la replicación constante del virus, ¿bien? Y por supuesto, hacen repeticiones o copias exactas que tienen la capacidad de adherirse a las células linfocíticas TDCD4 y por supuesto crear una secuencia muy rápida en cada uno de los empaquetamientos del virus que necesite. Así de sencillo. Entonces, estas proteínas van a darnos esta capacidad de generar procesos metabólicos para el virus, empaquetar las proteínas, transcribir los genes, ¿sí? Y por supuesto, integrar las copias genómicas de el virus para que puedan tener la capacidad de generar nuevamente una infección. Bien. Y lo que mencionaba justamente es que el virus, dentro del proceso complejo, porque eso es una realidad, es complejo, para la replicación de su ARN, al momento en el que se completa, el proceso de transcripción inversa, que es lo que realiza también este tipo de virus, integra el material genético al ADN del huésped, ¿sí? En algún momento cuando veíamos la clasificación de Baltimore, hablábamos de los virus que tenían la capacidad de generar una mutación y de integrar también en la secuencia genética de la célula, en este caso estamos hablando de las CD4, células TCD4, pues bueno, es gracias a esa retrotranscripción. Entonces, este virus genera eso, la retrotranscripción. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos ya de la replicación y el tropismo, siempre células T activadas, en específico las células TCD4. Bueno, esto, si me están entendiendo un poco de cuál es el gran problema con el VIH, por supuesto me van a entender cuál es la base por lo que se puede crear un paciente a la conducción de SIDA, ¿sí? Es decir, si bien surgen una gran cantidad de problemas adicionales en el metabolismo del virus, lo que está comprometido es la inmunología del paciente, ¿bien? Entonces, aquí lo que vamos a tener para que se genere el síndrome de inmunodeficiencia en un paciente con VIH es que los linfocitos T colaboradores CD4, ¿bien?, generan una proporción totalmente invertida o inversa con relación a las otras células linfocíticas, que son las CD8, y entonces comienzan a tener una desregulación de la producción de los anticuerpos. ¿Bien? Entonces, disminuyen los TCD4 y entonces se genera, que tendría que ser una situación totalmente al revés. Las células TCD4 están más deprimidas y las células CD8, por lo mismo de que están intactas, se mantienen en número mayor y eso genera que no le lleven al linfocito B, pues es inmunología, pues los antígenos precisamente para crear los anticuerpos suficientes. ¿Bien? Entonces, a final de cuentas, déjenme ver si tenía más, aquí sí viene la fisiopatología. Dentro de esta base biológica que nosotros debemos entender para que se genere SIDA, pues está totalmente comprometida la inmunidad celular. ¿Bien? Y esto también, por el hecho de que está comprometida esta célula, pues bueno, ya no tenemos a nadie en realidad que nos proteja de patógenos que no deberían tener una facilidad de ingresar al organismo, ¿no? Ya hemos hablado, por ejemplo, de las infecciones fúngicas.
O sea, ¿por qué tendría que tener un hongo que es muy difícil que penetre hacia una célula interna? Porque tenemos un mecanismo de barreras físicas, barreras morales, barreras inmunológicas que nos van a proteger. Entonces, esta es precisamente la base por la que se tiene. Algo de lo que viene en el Lunch Papadakis, y que es también, a mí me lo preguntaron en varios exámenes, no nada más en los de residencia médica, hablaban de cuáles eran las formas más efectivas de generar un punto de transmisión. Entonces, lo que les mencionaba y la pregunta que les hice hace rato era, ¿cuál es la constante que se presenta más en nuestra época? Es la transmisión sexual. ¿Por qué? Pues por todos los efectos de globalización, promiscuidad, encuentros sexuales, lo que sea. Sin embargo, no es la ruta más eficiente de crear un contagio contra VIH. La forma más eficiente que se puede dar es precisamente la inoculación directa a través de una sangre contaminada, ¿sí? Esa tiene el 95% de probabilidad de adquirir VIH. ¿Bien? Que inclusive no llega a una totalidad porque han existido pacientes que se les administra sangre contaminada y no han generado la infección, ¿sí? Recuerden que para que se dé una infección en cualquiera de los casos, sea virus, bacteria, parásito, lo que sea, y en cualquier tipo de órgano o sistema, se requieren sistemas que tengan una ligera depresión, la cantidad del inóculo, la respuesta inmunológica del paciente, etcétera, lo que hemos visto en la triada ecológica. ¿Bien? Entonces, el 95% de los pacientes que reciben sangre contaminada adquieren la infección. ¿Bien? Y actualmente, porque esa es una realidad, 1 de cada 100,000, sin conocer cuál es el paquete que se tiene. Entonces, 1 de cada 100,000 personas que recibe hemoderivados adquiere VIH. ¿Quién de aquí ha donado, chicos, sangre? Yo, doctor. Yo siempre que puedo, doctor. Marlon, Isaac y Andrés. Ok, vamos a ver. Isaac, ¿cuándo fue la última vez que donaste sangre? Diana también. 2019, porque en 2020 no me dejaron. Ok, 2019. ¿Dónde donaste, Isaac? En el Hospital General de Mérida, el Agustín Orán, no sé si lo conocen. Muy bien. Seguramente te tomaron previamente una muestra de laboratorio. Sí, antes sí. de que donaras, ¿no? Bueno, bien. Ahora, Diana, ¿en dónde fue la última vez que tú donaste y cuándo? Fue aquí en el Hospital General, fue hace como, fue antier, el lunes. Ok, entonces muy reciente. Tú nos puedes dar también una mejor idea. Mi última donación fue como unos 2 semanas antes de venirme para acá. O sea, eso estamos hablando de septiembre. Y fue justamente en el Hospital General. Entonces, Diana, ¿qué tipo de resultados te dieron? Es decir, te tomaron una muestra de sangre, porque eso se hace. ¿Qué tipo de resultados? ¿Te dieron tus resultados? Sí, me dieron mis resultados y me hicieron firmar la carta donde yo estaba de acuerdo en donar la sangre. Muy y bien. atrás venían los valores. ¿Viene incluida una prueba de VIH? No, la muchacha Oye, me no. dijo que la prueba de VIH la hacían posterior. Correcto. ¿Y te entregaron ese resultado? El de VIH, no. Muy bien. ¿Qué pasa en este tipo de casos? No todos los hospitales tienen la capacidad de realizar las pruebas de VIH. Y lo que sucede, por ejemplo, en el caso del Hospital General, es que no a todas las pruebas les hacen pruebas de VIH. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tienen la cantidad de reactivos necesarios. ¿Qué significa esto? Que nada más hacen un conteo de las muestras que se reciben de forma diaria y de esas un porcentaje es la que se manda a analizar como un espoteo. ¿Bien? Esto no sería lo correcto. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ahí se nos están yendo muchísimas
posibilidades de generar un punto de contacto. ¿Bien? Con lo que se basan ahora mucho es, mi sangre es segura, que seguramente le pasó también a Diana, que tiene que llenar como una pequeña etiquetita que pregunta, ¿mi sangre es segura, sí o no? Entonces, cuando se recibe y se genera esa lectura de la etiqueta y dicen, este cuate está diciendo que no es segura su sangre, pues vamos a analizársela, ¿no? Entonces, si ustedes se van a donar, el lugar más pro, más elegante que he ido a donar fue en el Hospital Ángeles de la Clínica Londres en Ciudad de México. Ahí no tuve que hacer absolutamente ninguna fila. Llegué, si no mal recuerdo, como a las 12 del día. No me tardaron absolutamente nada. Para la sangría, para la extracción, tenían, o sea, no sé, como unas 5 o 7 camas más o menos de extracción, con televisión, con, vaya, todas las comodidades que se pueden imaginar. Y después de eso, daban un pase para un desayuno buffet. La última vez que yo fui a donar, justo les digo, en septiembre, al Hospital General, vaya, no me dieron ni unos cacahuates, ¿sí? No me dieron nada. Entonces, en muchos hospitales acostumbran, y eso es bueno, a dar el desayuno porque debería hacerse. De hecho, en el IMSS del centro sí dan desayuno. Ahí ya me tocó también donar y pero ¿por qué? Por la reposición nada más líquida que se debería tener. ¿Por qué les cuento todo esto? Y también por las aportaciones de sus amigos. Porque sigue existiendo el que se escapen muestras con sangre contaminada. ¿Bien? Entonces, ya es mucho menos probable porque se supondría que tenemos mejores controles. En un hospital como la clínica Londres, del Hospital del Grupo Ángeles, ahí fue justamente cuando me entregaron también un panel muy amplio de mis resultados y de las pruebas. Al principio de año, fui a donar a Villahermosa con uno de nuestros pacientes también, porque era A negativo, yo soy A positivo, pero para hacer una reposición de un paquete nos dijeron, bueno, la reposición que quieran. Y ahí también me entregaron la prueba de VIH, hepatitis, bla, 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 un montón de cosas. Entonces, no todos los laboratorios, en los hospitales públicos sobre todo, van a entregar resultados de este tipo. ¿Bien? Así es que aquí ustedes deben conocer que un gran riesgo para las personas que reciben hemoderivados es todavía el que se genere un punto de infección y sigue siendo la más grande forma de contaminación. Aguja contaminada. A mí me ha tocado, nunca me tocó a mí, le tocó a otros compañeros, pero yo los vi. Sobre todo, no tanto con pacientes de VIH, digo, sí existía. Me tocó un montón de casos con compañeros en el hospital que se pinchaban con agujas en la cirugía de pacientes con hepatitis, ¿sí? Y seguramente existió alguno con VIH que también se pinchó. Entonces, muchas de esas cosas ustedes también deben tenerlas en cuenta. ¿Por qué? ¿Es probable? Por supuesto es probable, pero no es tan alta la probabilidad, ¿sí? O sea, no deberíamos correr y rompernos no sé si vieron la película, seguramente sí, de Guerra Mundial Z, en donde creo que a la chica la muerde un zombie y antes de que se empezara a convertir, si no me recuerdo es Brad Pitt, le corta la mano, ¿no? Seguramente estarán, quienes ya la hayan visto, recordando esa escena. Bueno, así como dos compañeros que me tocó, querían hacerlo casi. Se habían pinchado el dedo y casi querían, ¿qué tengo que hacer, no? ¿Me lo corto? ¿Qué sucede? Entonces, la importancia radica en hacer como el seguimiento de si pudo haberse adquirido o no. ¿Existe la posibilidad? Claro. La probabilidad es baja, 1 entre 300 casos, ¿sí? La exposición a superficies mucosas, aquí estamos hablando
también de las posibilidades y probabilidades, más bien dicho, que pudiera generarse con una persona que tiene VIH. Entonces vamos a explicarlas un poco. La más probable de todas, en cuestión de relaciones sexuales, es aquella persona que tiene coito anal receptivo. Es decir, la persona que tiende a recibir la penetración en una actividad sexual anal, esa es la forma sexual de mayor probabilidad. ¿Ok? Número 1, no existe ninguna otra. Esa, no sé, hay muchas veces que recuerdo las preguntas de mi ENAR, esa fue exactamente mi pregunta de la ENAR. Entre otras varias, ¿no? Pero esta fue. ¿Cuál? Dentro de la actividad sexual mencione cuál es la forma más probable de generar un contagio por VIH. Y venían exactamente así, casi, ¿no? Coito anal receptivo, anal por inserción, vaginal receptivo, vaginal por inserción, bla, bla, bla. Entonces, esta es la más probable. Tenemos más o menos con la misma proporción el coito anal por inserción, o sea, en este caso, no la persona que recibe la penetración, sino quien penetra, para que ustedes lo comprendan, porque esto también hay que explicárselo al paciente, ¿sí? Cuando, mi último caso, por ejemplo, digo, cuando uno ya está dando consulta, es totalmente diferente. Pero para entender muchos de los casos, cuando se tiene que hacer la investigación en la historia clínica, también esto hay que preguntarlo, sobre todo para las personas que tienen actividad sexual promiscua o también que tienden, que son homosexuales, ¿sí? Mi último caso era homosexual, entonces yo le preguntaba, digo, mira, no te ofendas, pero necesito saber qué tipo de riesgo tú tienes en tu actividad sexual, ¿sí? Entonces él me decía, sí, yo tengo coito anal receptivo. Entonces luego, bueno, tienes una alta probabilidad de que tengas, en el dado de los casos que estemos pensando en eso, de que tengas VIH, ¿bien? Coito vaginal receptivo, ¿bien? Entonces, estamos hablando de una mujer que va a recibir la penetración de un huésped que ya tiene VIH. Entonces, un varón que va a tener VIH, pero ¿cuál es la probabilidad de que la mujer al momento de tener la penetración vaginal tenga la posibilidad, o la probabilidad más bien dicho, de generarlo? Es lo mismo que el coito anal por inserción, 1 entre 1000 casos, ¿bien? Coito vaginal por inserción, o sea, en este caso es todo lo contrario. Si yo tengo actividad sexual con una mujer que tiene VIH y yo no lo tengo, y yo voy a ser la persona que tenga que dar la penetración por vía vaginal, entonces yo tengo una probabilidad de 1 entre 10,000. ¿Bien? Felación receptiva más eyaculación, 1 entre 1000. ¿Bien? ¿Por qué esto es importante? Porque, bueno, recuerden que todos tenemos barreras. Recuerden que también nuestro sistema inmunológico en algún punto nos tiene que defender. No todas las situaciones, y esto en el momento en, por ejemplo, que lo sabe la población normal, sin ningún conocimiento médico, va a decir, ay, bueno, la probabilidad es en realidad baja, voy a seguir teniendo actividad sexual sin protección. No, pues es totalmente lo contrario. O sea, esas probabilidades son altas. No es que yo me vaya a acostar con 1000 personas, ¿no? Sino que se propicia de acuerdo a las características físicas, fisiológicas, metabólicas de una persona. Entonces, debemos siempre por eso incentivar a las personas a utilizar métodos de protección. Drogas, uso compartido de agujas, 1 entre 150. Vean cómo la probabilidad aumenta al doble con relación a que yo me pinche con la aguja de un paciente contaminado. Y la transmisión vertical, entre un 13 a un 40%. Estamos hablando madre a hijo. ¿Quedó claro esto, chicos? ¿Dudas o preguntas de esto? No, doctor, todo está bien. Bueno, eso siempre deben tenerlo. Y créanlo, para quienes tienen
el Lange Papadakis, por favor, léanlo ahí. ¿Por qué? Porque esto es justamente de Lange Papadakis. Entonces, ¿qué pasa dentro de la fisiopatología? Bueno, dijimos que el problema, cuando las células TCD4 están teniendo, que están por acá, ¿sí? Son linfocitos, generan un punto de procesos de generación de anticuerpos por reconocimiento de los antígenos. Entonces, el principal problema es que tenemos, desde el punto en el que entra el virus, ya una infección en esas células, y por supuesto, conforme se van infectando y van adquiriendo o van brindándole al virus un proceso metabólico, entonces las células comienzan a disminuir. Entonces dijimos que se invertía la proporción de las células TCD4 y las TCD8. No debería suceder así. Dijimos que la mayor cantidad de células debería ser las TCD4 porque son las presentadoras de los antígenos. Las CD8 son las que se van a encargar de eliminar precisamente a las células mismas o a los patógenos. Entonces, si tenemos una célula que va a originar mayor problema de eliminación celular, porque no hay una regulación, entonces también se va creando problemas citotóxicos, ¿bien? Entonces, ya no hay una producción adecuada de los anticuerpos con las células B, que son las que nos van a generar ya el reconocimiento, y entonces va a afectar prácticamente el patrón de inmunidad, lo que propiciará, dijimos entonces, una mayor posibilidad y probabilidad de infecciones oportunistas, que en la gran mayoría de los casos se notan muchísimo las infecciones fúngicas. O sea, no es normal que un paciente tenga una leucoplasia vellosa provocada por un hongo, cuando ese hongo no debería existir ahí, y cuando los casos en los que tenemos nos damos cuenta que precisamente existe una inmunidad totalmente deprimida, ¿bien? Y, por supuesto, también mayor asociación con afecciones virales. Entonces, tenemos un tejido, este tejido linfoide, que de hecho el tejido GALT en inglés y la traducción correcta sería un tejido linfoide asociado gastrointestinal o tejido linfoide asociado hacia el tejido del intestino. Bien, este tejido, el tejido GALT, juega un papel también muy importante en la replicación del virus. Lo que realiza es que, si bien nosotros podemos tener una puerta de entrada diferente, que puede ser sexual, sanguínea, mucosas genitales, etc., el tejido gastrointestinal, linfoide, tiene muchísima cantidad de tejido linfoide. O sea, valga esa redundancia, si nosotros hablamos de las regiones que tienen mucho tejido linfoide, pues nos vamos a ir a los sitios que tienen mayor cadenas ganglionares. Bueno, en la porción del intestino existe muchísimo plexo linfoide, ¿sí? O sea, mucho tejido que el tejido linfoide, recuérdenlo, tiene mucho la tarea de regular las funciones de liberación de las células, es un atrayente para la eliminación de los patógenos y de los antígenos, que por supuesto también tienen un proceso de forma inflamatoria. Bueno, el tejido linfoide que se encuentra en el intestino prácticamente genera un campo, vamos a decirlo, de cultivo muy vasto y muy grande para el VIH. O sea, sirve para la siembra y el reservorio del VIH. Es tal vez uno de los sitios de forma intraepitelial linfoide que más se ve afectado. La parte del intestino, sobre todo el delgado. Bien. Y por supuesto, aparte de que esta característica está disminuida en la inmunidad celular del paciente, cuando nosotros hacemos mediciones de las células TCD4 en este tejido GALT, pues vamos a tener una capacidad de eliminación de ciertas
proteínas que se van generando en el metabolismo del virus. Entonces, a final de cuentas, el recambio de las células T no es tan eficiente en ese tejido, se van creando copias con el material genético del virus y empieza un daño clínico y físico en la celularidad del paciente. ¿Ok? Entonces, si bien no se va a destruir en su totalidad ese tejido linfoide, las células TCD4 sí son las que van a sufrir apoptosis en ese tipo de sitios y por eso también pueden aparecer los procesos inflamatorios ganglionares. ¿Ok? En el momento en el que ya el virus comienza a adherirse hacia la célula y que también comienza a existir una supresión inmunológica, porque eso pasa a final de cuentas, las células TCD8, que son las que van a generar una citotoxicidad o una toxicidad, ¿sí? Comienzan entonces a generar un reconocimiento del tejido linfoide y entonces comienzan también a eliminarlo, ¿bien? El tejido linfoide propiamente dicho. Ahora, cuando nosotros empezamos ya a generar un reconocimiento del VIH, de las últimas informaciones que han surgido, es que el virus se está replicando en un linfocito TCD4. Bueno, el VIH, aparte de que tiene un recambio de células rápido de las células T, y que estas mismas, al momento de que son un recambio, se van infectando de forma más rápida, con el uso de los retrovirales, se puede precisamente detener un ciclo celular, pero eso también tendría como consecuencia una disminución de las citocinas. Entonces, las citocinas, recuérdenlo, en algún punto les hablaba, como el agente de tránsito que trata de regular hacia qué punto van los procesos inflamatorios y las células proinflamatorias. ¿Bien? Entonces, se necesita, a final de cuentas, también un ciclo normal de las citocinas, y este VIH se resume como un agente capaz de detener el ciclo celular. Por eso se conoce también el efecto que genera como una regulación negativa de las células TCD4, y en donde el principal problema, dijimos, es que ya no se reconocen los antígenos y ya no hay una respuesta efectiva del sistema inmunológico. Entonces, hay una hiperactivación inmune donde hay un reconocimiento de la célula, que es la TCD4, y esta comienza a una destrucción por apoptosis. ¿Bien? Tenemos un uso de receptores cambiantes por las cepas. Cada vez que una cepa va también mutando, como lo hacen todos los virus, que eso también es algo constante en ellos, bueno, los receptores ya y el reconocimiento no son tan eficientes. Cada uno de ellos se adapta hacia los procesos que pueden tener de dispersión antigénica y reconocimiento para la eliminación de ellos, ¿no? Entonces, existe una alteración de la arquitectura de los ganglios linfáticos. Recuerden que se los explicaba, el ganglio linfático, a final de cuentas, va a atraer a esas células y va a tratar de eliminarlas. No las elimina, se inflama el ganglio y lo único que genera es un proceso de remodelación tisular en esa zona. ¿Bien? Cuando nosotros tenemos células TCD4 que están afectadas, dijimos que existe un recambio celular rápido, pero en esta enfermedad, esos reemplazos tímicos de estas células linfocíticas pasan a un estado de activación inmune que comienza a potencializar el efecto de apoptosis tisular y celular, y los pacientes comienzan con ya la inmunodepresión. Por esa razón, pueden tener entonces una aparición de SIDA y no únicamente el punto de contagio de VIH. ¿Ok? Entonces, algo de lo que se menciona dentro de el problema grande que conlleva al VIH, bueno, esto que les acabo de contar de la fisiopatología, ustedes pueden tener una amplia explicación a los puntos metabólicos más importantes en Lange, Papadakis. Este es el resumen del resumen, ¿sí? Es decir, es para que a grandes rasgos ustedes entiendan que el virus infecta a la célula inmunológica, disminuye su efectividad, la célula citotóxica
va también a generar un reconocimiento y va a crear una eliminación, disminuye la celularidad, disminuye también la efectividad del sistema inmunológico con las variaciones CD8 o CD4, no hay creación de anticuerpos, se infectan, no es que se infecten, llevan a cabo un proceso de remodelación e inflamación de los tejidos linfoides, en específico dijimos el intestinal, se remodela el tejido, ¿sí? Y comienza entonces la destrucción celular. Y con esto llegamos al punto de la inmunosupresión, lo que debería propiciar entonces un síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces, esto es a grandes rasgos, para que todos lo entendamos, qué pasa con el VIH, ¿sí? ¿Por qué es tan difícil generar un tratamiento? ¿Por qué no tenemos una vacuna efectiva? ¿Sí? ¿Por qué no hay capacidad de generar una, de evitar la seroconversión de los pacientes? ¿Sí? O sea, son muchas cosas en realidad que envuelven a este tipo de enfermedad. Cuando ya estudiamos prácticamente VIH, lo que primero debemos entender es que existen fases, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de 3 fases en específico. Infección asintomática, perdón, antes de eso, seroconversión aguda, que es la número 1, infección asintomática y VIH. Entonces, estos 3 son los estadios. Vamos a hablar del primero, seroconversión aguda. Bueno, lo que se ha demostrado es que las células de Langerhans, ¿en dónde están las células de Langerhans, chicos? Páncreas. ¿Cómo, perdón? ¿En dónde están las células de Langerhans? Ok, ahí tenemos, sí. ¿En qué más pueden estar? En la médula ósea. Ok, sí podemos tener también en la médula ósea. O sea, son reguladores prácticamente del sistema inmunológico de reconocimiento inmediato. ¿Bien? O sea, son las que también generan un efecto macrofágico, vamos a llamarlo así, para la presentación del antígeno hacia el ganglio. Entonces, en este punto de la seroconversión aguda para un paciente que está adquiriendo el virus, las células de Langerhans se podría decir que son el primer objetivo del VIH. Estas células de Langerhans se fusionan con los linfocitos TCD4 y entonces lo que hacen es una diseminación a los tejidos linfoides más profundos. Entonces, al momento de que ya se genera esta infección, tanto en células de Langerhans y linfocitos TCD4, comienza una viremia a nivel plasmático que va a tener una diseminación del virus más o menos en 4 a 11 días, desde el punto en el que se generó el contagio. El virus comienza entonces a esparcirse gracias a las no proteínas plasmáticas, sino a las células plasmáticas, ¿bien? Y entonces no se habla de que hay un sitio que va a generar un mayor punto de entrada. Sin embargo, sí comenzará a integrarse, esa es la palabra, integrarse, hacia el material genético de las células, en específico el ADN de las células del huésped, ¿sí? Entonces, a ese proceso se le conoce como integración en áreas de transcripción activa, que son las células que tienen un recambio también muy rápido. Por eso, también puede infectar hacia las células hematopoyéticas que mencionaron también hace rato, ¿bien? Entonces, la complicación en el momento en el que ya se dio una infección a las células TCD4, pues ya es prácticamente imparable, ya está en camino y es muy, muy, muy difícil que se pueda generar una erradicación ya del virus porque ya está generando un reservorio de las células infectadas. Esta creación del reservorio también proviral, es decir, que le permite el cultivo, habla de que las células tienen una persistencia de la infección hasta el momento en el que se pueda llegar a destruir por apoptosis, ¿sí? Que dijimos no nos conviene que se destruya porque el sistema inmunológico se va a deprimir más. Entonces,
En este punto, cuando nosotros ya tenemos la seroconversión aguda, tenemos una carga viral alta y los anticuerpos anti-VIH van a estar prácticamente dados como una respuesta a las células TCD4, ¿sí? O sea, vamos a tener ya después de ese recuento de los linfocitos TCD4 que va a ir hacia abajo, la cantidad de células van a ir deprimiéndose, y ya comenzará la aparición de los anticuerpos y la respuesta del linfocito TCD8 para eliminar a las TCD4, ¿bien? Por eso dijimos que se invierte en su totalidad y entonces vamos a tener más rápido los estados de inmunosupresión. Entonces, carga viral alta, hay aparición de linfocitos, de anticuerpos, perdón, anti-VIH, y el linfocito TCD8 comenzará a generar su proceso de eliminación celular a todas aquellas células que pueda, ¿sí? Entonces, estas tres características es pregunta de examen. De las siguientes características en el proceso de seroconversión aguda en un paciente con VIH, ¿cuál no sucede? Sí sucede que el paciente tiene una carga viral alta. Sí sucede que el paciente genera anticuerpos contra VIH. Y también sí sucede que las células TCD8 atacan a las células TCD4. ¿Ok? Entonces, si ahí les meto alguna mentirilla, ya sabrán que esa es la respuesta correcta. ¿Ven? Y por supuesto, en algunos de los casos, los síntomas que va teniendo el paciente, que dijimos pueden llegar a ser escasos, pues en realidad son totalmente inespecíficos, ¿sí? Uno de los síntomas que, por ejemplo, se incluye muchísimo en estos generales, pues es, por ejemplo, la fiebre. Se habla inclusive que tengan procesos inflamatorios regionales de linfadenopatía y algunas apariciones exantemáticas, sobre todo a nivel del tronco y de la espalda. ¿Bien? ¿Qué pasa en la infección asintomática? Bueno, en la infección asintomática tenemos pocos o nulos signos y síntomas. Prácticamente el paciente, pues, es cuando nunca puede llegar a pensar que tiene ya la infección establecida y que se está generando una gran cantidad de copias en la replicación, y es cuando comienza a tener actividades sexuales, sobre todo de riesgo. No se cuida, no se protege, puede llegar a tener cualquier otro factor de riesgo, pero a final de cuentas los síntomas no son específicos. Y sí, lo que debemos entender es que la replicación viral nunca se ha detenido y es muy, muy, muy rápida. ¿Bien? En algunos pacientes se puede observar también en esta fase una persistencia si es que surgió de linfadenopatía, como en la manifestación de seroconversión aguda. ¿Bien? Respuesta eficaz y vigorosa, es decir, la mayoría de las respuestas inmunológicas que se tienen contra este tipo de virus son eficaces y vigorosas, sin embargo, no lo necesariamente sólidas para poder crear una respuesta inmunológica y que se pueda erradicar el virus. ¿Ok? Entonces, esto es prácticamente lo que sucede. Hay un recuento de células TCD4 que se mantiene relativa, pero ya deprimida a comparación del recuento inicial. ¿Y qué pasa en la fase número 3? Entonces, ya se dañaron las células, ¿sí? Y prácticamente se suprimen de una forma muy significativa el recuento de las células TCD4. Entonces, esta también es pregunta de examen y es pregunta para la vida. ¿En qué momento voy a tener evidenciado por laboratorio el que el paciente cuente con un síndrome de inmunodeficiencia humana? Cuando yo haga un recuento de las células TCD4 y su valor sea inferior a las 200 picolitros, ¿sí?, por unidad de medición. ¿Bien? Cada vez que yo tenga menos de 200 células TCD4, yo ya hablo de que el paciente tiene SIDA. Si el paciente tiene 199, tiene SIDA, ¿sí? Todo lo que esté por abajo de los 200 nos habla de que el paciente está inmunodeprimido. Y entonces eso sí es un gran riesgo porque, bueno, ya se desencadenarían, muchas complicaciones para ello. ¿Bien? Entonces, en este desarrollo del síndrome de inmunodeficiencia humana, lo que nosotros vamos a siempre también a ubicar es si nuestro paciente, si nuestro huésped, tiene presencia o no de infecciones oportunistas.
porque ahí es cuando el recuento empieza a jugar una parte fundamental. Y créanlo, paciente que tiene un recuento de linfocitos TCD4 por arriba de los 200 no genera en la mayoría de los casos una infección fúngica, no genera una infección bacteriana ni una infección viral, ¿sí? Pero cuando ya comienza una depresión total, ahí entonces si decimos el paciente está inmunodeprimido, hay que hacer el recuento leucocitario, las células, la determinación celular de lo que se genere con el laboratorio, para que podamos decirle al paciente, señor, usted tiene SIDA, y lo primero que hay que hacer es tomar los antirretrovirales de una forma más específica para que usted pueda controlar, ¿sí?, la forma eficiente de evitar la replicación, valga esa redundancia también. Entonces, siempre, pregunta de examen, ¿cuál es el recuento de células TCD4 para hablar de un síndrome de inmunodeficiencia humana? Estaremos hablando de las 200. ¿Bien? Y el control inmunológico en ese punto también sigue siendo importante porque se está generando un proceso de autodestrucción y procesos inflamatorios. Entonces, el control inmunológico se debe a las células TCD8, a los anticuerpos y a las células NK, las natural killer. ¿Bien? Entonces, se habla muchísimo que para que el paciente genere una infección oportunista debe estar por lo menos abajo de las 200 unidades por picolitro, ¿no? O por litro, porque dependiendo de la nomenclatura en la que se tenga. Dijimos que para llegar a esto, pues bueno, es importante a través de la clínica, pero es difícil, es un reto. Entonces, todo lo que ustedes están viendo en esta diapositiva habla con relación a cuáles son las infecciones oportunistas que en el momento en el que se presenten, yo tendría la justificación de realizar la prueba, ¿sí? Pruebas de VIH. Candidiasis. Recuerden que candidiasis puede ser muy frecuente. El lugar es lo que varía. No es lo mismo tener una candidiasis en una vaginosis o una vaginitis a tener una candidiasis a nivel esofágico, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos esos factores también hay que tenerlos en cuenta. Pacientes que tienen cáncer uterino invasivo, pacientes que se les diagnostica con una coccidioidomicosis, pacientes con criptococosis, pacientes con citomegalovirus, herpes simple, histoplasmosis, linfoma de Burkitt, Mycobacterium avium, tuberculosis, neumonía por neumocistis, neumonías recurrentes de cualquier tipo, ¿sí? Septicemia por salmonela, toxoplasmosis y cáncer anal. Entonces, todo esto siempre nos va a ayudar a justificarle a nuestro paciente una prueba de VIH. Nunca se les va a olvidar, chicos, ¿sí? Paciente que tiene una enfermedad de estas no es nada normal. Vamos a tratar de establecer la correlación clínica y ahí saber cómo ayudarle a él o la paciente. ¿Ok? Todos los pacientes tienen un riesgo alto, todos, a pesar de que no tengan este tipo de complicaciones. ¿Sí? Pero surgen muchísimo dentro de los primeros 6 meses de tratamiento antirretroviral. ¿Por qué? Porque recuerden que aún no se genera una respuesta inmunológica, vamos a llamarla de lo poco que queda, para que pues sobre todo para la eficiencia que nosotros queremos en el tema del seguimiento para el paciente, ¿sí? Entonces, siempre tenerlo en cuenta. Cada vez que aparezca algo de esto, vamos a justificar nuestras pruebas en VIH. Y créanlo, van a encontrar un montón. Ahora, en herpes simple o herpes simplex. Herpes simplex, recuerden lo que es una actividad común. Si yo tengo un paciente con un fuego labial, digo, pues tal vez no lo justifique tanto, ¿no? Sobre todo hace mucha referencia a los herpes que se encuentran de forma genital, ¿sí? Eso sí, siempre tienen que tener una investigación mucho más a profundidad. Entonces, bien, vamos a dejar aquí en epidemiología para después ya pasar a la clínica, a las pruebas diagnósticas, eso lo vamos a ver mañana, y el tratamiento. Entonces, hasta acá, chicos, ¿dudas o preguntas? ¿Se entendió el concepto básico que tiene que generar con la fisiopatología? ¿Qué se infecta? ¿Por qué es tan difícil la erradicación?
y cómo nuestro mismo organismo va reconociendo a la célula inmunológica que me debería ayudar, ahora como un antígeno, y cómo a razón de eso también se destruye mucho la celularidad y se llevan a los procesos de síndrome de inmunodeficiencia, ¿no? Entonces, hasta este punto, chicos, ¿dudas o preguntas? ¿Nada? Todo bien, doctor. Bien. Mañana va a haber puntos, ¿sí? Así es que necesito que quien quiera, ya sabe, vamos a hablar con epidemiología, manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento para VIH, ¿correcto? Entonces, mañana nos vemos a las 7, chicos. Mañana, que a veces luego como que me pierdo de los días, pero mañana es jueves, ¿sí? Jueves y ya viernes. Entonces, vamos bien, chicos. Mañana nos vemos a las 7, ¿bien? Si no hay más, nos vemos hasta mañana, ¿bien? Cuídense. Pásenla bonito. Estudien, por favor.